lo que vamos a estar discutiendo hoy día es presión arterial. ¿Ya? Dijimos que la presión arterial está en las arterias, fluctúa, es máxima, tiene un máximo y un mínimo. La presión de sístole es de 120 y la presión de diástole es 80, pero como son dos presiones que se generan en el... Saca la foto, quiero que se concentre. Como son dos presiones, necesitamos obtener la representación de solamente una, y eso lo garantiza la presión arterial media. Entonces, ¿cómo se obtiene la presión arterial media? Simplemente multiplicando por 2 la presión de diástole, parece que esa que está ahí, 2 por 80, y se le suma la presión de sístole, que es 120. Y el resultado que nos dé ahí, incluso vamos a poner un paréntesis para que sea más inequívoco, el resultado que nos dé aquí lo dividimos por 3. ¿Sí? Ahí vamos a tener un número que es solamente 1. ¿Ya? Ahora bien, esta presión arterial media es la que nos va a servir para posteriormente ver cómo está el flujo sanguíneo a un órgano determinado, que en este caso va a ser la musculatura. O sea, nos vamos a tomar la presión antes y después de hacer un par de sentadillas. Entonces, la idea cuál es: si empezamos a hacer sentadilla, el músculo va a gastar más oxígeno, va a requerir más energía y por lo tanto va a necesitar sangre oxigenada. Para garantizar esto, entonces, nosotros queremos que haya un mayor flujo al músculo, y eso lo vamos a garantizar aumentando la presión arterial media. Pero uno dice, ay, pero espérate un poco, usted no me dijo que la presión arterial media era un reflejo de la presión arterial que nosotros nos vamos a tomar, porque nosotros no, el aparato no nos va a dar el número de presión arterial media, eso lo tenemos que calcular nosotros. El aparato nos va a dar un sístole y un diástole. Pero como en el numerador está el sístole y el diástole, si aumenta la presión de sístole y la presión de diástole, también va a aumentar la presión arterial media. Nosotros vamos a partir de la base que la presión venosa de la musculatura no va a cambiar y la resistencia tampoco. Por lo tanto, la mejor manera de aumentar el flujo simplemente es aumentar ese número que está ahí, que es presión arterial media. En condiciones normales, 120,8, el numerito de presión arterial media es aproximadamente 93. Pero si nosotros aumentamos la presión de sístole y o la presión de diástole, vamos a tener una presión arterial media mayor. A nosotros me va a interesar que calcule. ¿Sí? Apague eso, no la quiero con el celular en la mano, si no se va, ¿ya? Va a quedar presente, no va a tener problema, ¿ya? Va a hacer otras cosas. Entonces, jóvenes, ¿de qué depende la presión arterial? De dos variables. Variable número 1, volemia. Si aumenta la volemia, aumenta la presión arterial. ¿De qué otra variable depende? Del radio de los vasos sanguíneos. Si disminuye el radio de los vasos sanguíneos, aumenta la presión arterial. Entonces, vamos a colocar ahí con color. Entonces, vamos a colocar aquí lo siguiente. Si la volemia de una persona aumenta, aumenta la presión arterial. Y si el radio de los vasos sanguíneos de una persona disminuye, aumenta la presión arterial. Y al revés, si los radios de los vasos sanguíneos aumentan, disminuye la presión arterial, y si la volemia disminuye, disminuye la presión arterial. ¿Sí? Entonces, considerando que la volemia es el volumen de sangre, ¿cómo se encontraría la presión arterial de una persona que está con una hemorragia? ¿Estamos todos enterados que una hemorragia es la pérdida significativa de sangre? Por lo tanto, si estamos perdiendo sangre, estamos perdiendo volumen de sangre. Si perdemos volumen de sangre, disminuye la volemia. Y si disminuye la volemia, disminuye la presión arterial. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? ¿Sí? Por otro lado, si uno está estresado, está el sistema simpático funcionando. El sistema simpático, ¿qué le hace a los vasos sanguíneos cuando estimula el receptor alfa-1? Al revés. Disminuye el radio, los contrarios. Si disminuye el radio, ¿qué pasaba aquí? Si disminuimos el radio, aumenta la presión arterial. Por lo tanto, muchas veces hay gente que tiene la presión arterial alta simplemente porque está estresada, no porque tenga la presión arterial.
Esto es una cuestión pero que se da súper, pero súper en común cuando uno va a sacar la licencia de conducir o a renovarla. Uno se genera un estrés tan grande que aumenta el tono del sistema simpático, aumenta la noradrenalina sobre la musculatura y los vasos sanguíneos y empieza a disminuir el radio. Y como disminuye el radio, aumenta la presión arterial. Y te dicen, ok, perfecto. Vaya a hacerse un Holter, un examen que se hace 24 horas. Entonces, atención, la bulimia es la causa de que aumente o disminuya la presión arterial, pero también es la causa de que se llene o no el corazón. Lo que no pueden decir es que la precarga está relacionada con la presión arterial. Fundamental. La precarga no tiene nada que ver con la presión arterial. La precarga depende de la bulimia y la presión arterial depende de la bulimia. Pero entre estas dos no se conocen. Este es un triángulo amoroso. Un amante y dos maridos. Los dos maridos no se conocen, pero tienen que ver con la amante. La bulimia entonces tiene que ver con la presión arterial y con la precarga, pero la precarga y la presión arterial no se conocen. Quiero que en este momento salga del laboratorio y usted también. Ya les dije, vuelvan en 5 o 10 minutos, mande sus correos. ¿Ya? En este momento, por favor. Se gustan, vuelvan en 10 minutos, si no. No. Esta otra parte de acá. Vasos sanguíneos. ¿Qué hemos dicho de los vasos sanguíneos? Los vasos sanguíneos se pueden contraer o se pueden dilatar. Los elementos que tenemos acá, algunos ya los conocemos, por ejemplo este y el de arriba. El óxido nítrico se actúa sobre la musculatura lisa, el radio aumenta. Si el radio aumenta, la presión arterial disminuye. ¿Sí? Así que esos dos ya son imperdonables. Si la noradrenalina entonces interacciona con el alfa-1, el receptor, se contrae. Y si se contrae, disminuye el radio, aumenta la presión arterial. Y tenemos entonces que incorporar todos estos elementos adicionales. Vamos a estar viendo mañana el eje renina, angiotensina, aldosterona y la regulación de la presión arterial. Aquí solamente estamos pidiendo qué cosa. ¿Cuáles son los dos elementos que están involucrados en la regulación de la presión arterial? Entonces, lo que habría que contestar es la bulimia, no la precarga, la bulimia y el radio de los vasos sanguíneos. Esas son las dos variantes. Después tenemos que familiarizarnos que cuáles son las variantes que están haciendo que el radio de los vasos sanguíneos aumente o disminuye, y ahí nos tiramos para este 8 elemento que tenemos acá, que es más sofisticado. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Es que se nos está quedando en el tintero. Lo acabamos de ver hace un rato, ¿cierto? Presión intraventricular postcarga. Volumen de sístole, y el volumen de sístole tiene que ver con el gasto cardíaco. ¿Cómo? Frecuencia por volumen de sístole. Si usted sabe que el volumen de sístole tiene que ver con el gasto cardíaco, si aumenta el volumen de sístole, aumenta, y si este disminuye, este disminuye. ¿Sí? Entonces, identifiquemos la poscarga. ¿De qué depende? De la ecuación de Poisson. Ahora lo tenemos acá, de la resistencia. ¿Y cuáles son las tres variantes de la resistencia? El largo, la viscosidad y el radio. Ahí tenemos poscarga. Y el inotropismo, acá, perdón, la presión intraventricular, ¿de qué depende? De la precarga más el inotropismo. ¿Qué era la precarga? Grado de estiramiento, y depende de la bulimia. Por eso decimos que la bulimia tiene incidencia sobre la precarga, pero no la precarga sobre la presión arterial. Esta cuestión es súper importante que la tengamos en consideración, porque más de alguien va a decir que cuando aumenta la presión arterial aumenta la poscarga. Y no es así,
Cuando disminuye el radio, aumenta la presión arterial y también aumenta la poscarga. Entonces, si disminuye el radio, estamos un vaso sanguíneo más chico, hace que aumente la presión arterial y la poscarga también. Porque la poscarga es esa flecha que siempre está ahí tratando de que la válvula no se abra. Oye, esto respecto a lo que estuvimos conversando en la mañana, esto de acá creo que es lo nuevo, el resto es más de lo mismo. O sea, lo que tenemos que considerar acá es la presión arterial que nos vamos a tomar ahora. ¿En qué consiste? En tomar una presión de sístole y una presión de diástole. Fin de la historia. Punto. ¿Sí? Una vez que tenemos esto satisfecho, esto lo tenemos que relacionar con un flujo. ¿Cómo? Con la ecuación que tenemos ahí arriba, que no es otra cosa que la extensión de una forma más reducida que habíamos notado hace un rato, que era ¿qué cosa? Delta P partido por R igual flujo. Como este delta es una diferencia de presiones, tienen que salir de alguna parte. ¿Y de dónde salen? De la presión arterial media y de la presión venosa. Y si nosotros consideramos que la presión venosa no va a cambiar y la resistencia no va a cambiar, lo único que va a cambiar es la presión arterial media. O sea, si nosotros aumentamos la presión arterial media, el número resultante de allá arriba va a ser más grande. Y como ese número está en el numerador, el flujo también va a ser mayor. O sea, en otras palabras, si a ti te baja la presión arterial, te desmayas. ¿Por qué? Porque no vas a tener suficiente flujo que llegue al cerebro. Y por lo tanto el cerebro se queda sin oxígeno. ¿Y qué es lo que dice el cerebro? Pobre corazón que tiene que bombear sangre para arriba. ¿Y por qué no lo acostamos al cuerpo para que no tenga ese problema? Así por eso nos vamos a la B. ¿Sí? Abrimos el equipo, vemos que tenga pila y todo lo demás y nos tomamos la presión arterial antes y después de unas 15 o 20 sentadillas. ¿Qué está tomando presión? Alguien, la que se la toma, tiene que hacer ejercicio de 20 años de sentadilla. Puede ser. Puede ser en el brazo derecho o en el izquierdo. Yo creo que la vale porque la mamá. La vale. No, Tiene tu mano no dominante. sobre Ya. ¿Qué lado quieres? Toma tu brazo no dominante. Mucha nota. ¿Qué tengo que hacer? Primero tomártela así. No, si recorrer. Tienen que dar 120 y 80 para que sea lo normal. En el caso de las personas que tienen sobrepeso, por ejemplo lo de la válvula, las personas que tienen sobrepeso, ¿sabes lo que pasa? No está dentro de los objetivos de este curso. El tejido adiposo es un tejido vivo. Demanda. A medida que va creciendo el tejido adiposo, va alargándose los vasos sanguíneos. Por lo tanto, empieza a aumentar la resistencia. Pero no por radio, sino que por aumento del radio. Esto también sucede en el embarazo, pero como hay progesterona, este radio se agranda. Entonces tú tienes que aumentar esto, pero también aumenta este otro. Por lo tanto, queda igual. Así que no debería haber aumento de presión arterial durante el embarazo. Por eso es tan grave que tú tengas presión arterial durante el embarazo. Porque el corazón de la gestante no va a dar abasto. Y cuando tenéis preeclampsia, es más grave todavía. Y los vasos sanguíneos se empiezan a contraer. Entonces, ¿qué empieza a hacer el cuerpo? Empieza a aumentar la presión arterial para ganarle a quién. Si tú aumentas la presión arterial, es para ganarle a la resistencia y mantener el flujo. Y tú generas tanta presión que rompís los vasos sanguíneos. Pero eso ya es otro, sí, otro. es otro objetivo. ¿Qué hago entonces? ¿Me tengo que sentar?
¿Quién tiene el piso más Yo no tengo otro que ver. ¿Quién tiene el piso más Está bien, ¿o no? Sí, por eso yo puedes hablar. Sí, sí, sí. Quizás está más justo. Dice hay que presionar el botón Start. Sí. Si se presiona ese. Cuando venimos con. Ahí está. Bueno, si nos va bien con esta Acá está actividad, podemos más hacer puesta. la otra, que en lo personal es más jodida porque demanda escuchar ruidos en las teles. 827. Cuéntame, Voy a leer. esa es tu presión arterial. Del casi 5 y 78 latidos por minuto. Ahora, te sacáis unas 20 sentadillas y te volví a tomar la presión. Yo, Ahora hay que detener, ¿no? Ahora se apaga. Y ahora tengo que hacer eso. Ahora tengo que hacer algo alocado. Sí. ¿Qué hago? Lo tiro a correr. Afuera, afuera. Antes de escalera. yo al sexto, y después la máquina se Entonces tiene 99, 96. Y eso está bien. Yo lo encuentro súper bajo. Yo también. Tenía que ser 180. Hacemos otro caso para ver si. Oye, sin hablar, si no va a salir personas más altas. Salió baja. Mujeres son. Este es el peligro de esta. En mujeres siempre es más baja.